Historia de la contabilidad, realizada por los sabios, constituidos por Juan Felipe Sánchez Gil, Hernán Darío Agudelo Valencia, Nicolás Osorio Vargas, Pablo Andrea Díaz Tuberquia y Steven Echeverry Gil, presentado por Hernán Agudelo y Paula Díaz. A continuación se presentará una parte fundamental del desarrollo sobre la contabilidad, un arte inherente al desarrollo de la humanidad, donde los aportes de grandes personas a través de las etapas de la prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea han constituido una ciencia sólida y estructurada que refleja una organización contable de todas las operaciones y actividades cotidianas del hombre. Asimismo, la contabilidad ha estado en la vida del ser humano desde sus inicios. Oye Paula, entonces, ¿cuál es el origen de la contabilidad? La contabilidad se remonta en los primitivos, el Homo sapiens, esos que no se bañaban, ni se cepillaban, ni se preocupaban por su apariencia física, solo se interesaban en sobrevivir contando las herramientas, los animales que poseían y cazaban, y la comida. Así llevaban sus registros en las pieles de los osos, por lo cual desde ahí se visualiza la aparición de la contabilidad, utilizando símbolos para saber el movimiento de lo que se disponía, dándose el registro en Francia hace 30.000 años en el Paleolítico Superior, con la primera percepción sensitiva de la riqueza patrimonial, por la identificación de la intuición humana, empírica de la contabilidad, generando en la edad prehistórica un conocimiento contable que permitió desarrollar complejidades de datos referentes al patrimonio, tal como edificaciones, es decir, ya no vivían en cavernas, también producción de bienes y trueques. Luego aparece en Sumeria de la civilización de Mesopotamia, lo que hoy conocemos como Irak, la necesidad de guardar la memoria de los hechos ocurridos, por lo cual se generó criterios de escritura, en forma progresiva en piedra de arcilla hace 6.000 años, las cuales indicaban tales evoluciones, también en pequeñas tablas de barro crudo, para generar datos patrimoniales diversos, y luego se pasó a arcilla cocida, para que se conservara mejor la organización de criterios básicos de los procedimientos para recopilar y resumir el movimiento diario. O sea, registraban todos los días, y creo que no se cansaban. ¿En serio? Claro, tanto así que la escritura personal y familiar evolucionó a la empresarial y estatal, y pasó de pictografía a ideografía. Paula, pero ¿qué es eso de pictografía e ideografía? Pictografía es un principio de diseño de las cosas. Ideografía ya serían los símbolos que expresaban los hechos registrados, sus cantidades y variaciones. Por lo tanto, se creó el Código Hammurabi, que es la más antigua colección de leyes hasta ahora. Aquí se trata, por ejemplo, el contrato de comisión, que se reconoce como obligación estatal. Ah, claro. Además allí era donde los jefes que practicaban esta profesión se les llamaba contabilistas, a los auxiliares dubsar y a los jefes se les llamaba pa dub ma. Tienes razón, también en Babilonia los mandatarios debían llevar contabilidad detallada de algunas operaciones. Los comerciantes babilónicos tenían un sistema de postas que unía Mesopotamia con las costas del Mediterráneo. También recurrían a las cartas de crédito y contrato de sociedad, dándose como consecuencia en 2600 a.C. una primitiva pero eficiente auditoría realizada por los inspectores de cuentas. Oye Paula, entonces ahí fue donde cambiaron la silla por el papiro. Claro, lo que pasa es que la evolución de la escritura contable siguió sin interrupción, hasta que el papiro fue utilizado por los egipcios, dándose otros avances para la técnica de los registros. Asimismo, el poder religioso tenía un gran patrimonio, que evolucionó al feudal, donde hubo relevancia en la agricultura y una destacada actividad contable. Para los egipcios, el escriba era la más importante de las profesiones hasta el punto que le crearon un dios llamado Toucho. Entonces el escriba era lo mismo que el contador. Es algo similar. Los escribas, al igual que los contadores, eran encargados de escribir, clasificar, contabilizar y copiar los registros. Además, el documento de escritura más antiguo de la contabilidad es del año 3000 a.C., de la dinastía I. Aquí se escrituraban entradas y salidas de bienes en el proceso matriarcal y libros de registro en los papiros. Tanto fue la organización de Egipto que se realizaron grandes construcciones como las pirámides. Luego se dio en Grecia registros de los balances públicos, grabados en mármol. Allí habían leyes que imponían a los comerciantes llevar determinados libros con la finalidad de anotar las operaciones realizadas. En la expansión griega se dio la creación de la máquina, con grandes concentraciones de riqueza. También los que realizaban el control y la escritura contable del poder público eran los apodectai. También hubo una gran refinación del pensamiento humano, debido a que se preocupaban por una ciencia de la riqueza individualizada o haciendal de las instituciones y empresas, como vehículos de la felicidad personal por la materia. Paula, pero los romanos aportaron algo más que los números de los siglos.
Es una pena que a nuestros días no se presenten muchas pruebas de la contabilidad de los romanos. Se sabe que los jefes de familia anotaban sus ingresos y gastos en dos grandes libros. El primero, el adversaria, o memorial, para las anotaciones del día a día, y el segundo, el Codex Rationum, que era un colector de cuenta a cuenta, registrando en forma sistemática. ¿Sabes, Paula? Quisiera agregar que la contabilidad de los romanos debía ser muy madura, pues ya sabes, el imperio romano era muy extenso y necesitaba muchos controles, ya que sobrevivió mucho tiempo. Además, en Grecia, Aristóteles introduce la idea del poder del hombre y el poder de la riqueza, donde señala el comportamiento patrimonial en función de lo social, declarando como males sociales la avaricia, la especulación y el desperdicio, precisando que el Estado debe tener fe y que los bienes deben ser obtenidos por medios absolutamente honestos. Así concluye la Edad Antigua, pasando en la secuencia a la Edad Media. ¿Y qué fue lo más relevante para la contabilidad en la Edad Media? En la Edad Media, la contabilidad se desarrolla en ciudades italianas, principalmente Venecia, Génova y Florencia, y se concentra en un progreso económico. Lo más importante en este desarrollo fue la partida doble, donde a todo débito le corresponde un crédito de igual valor, siendo el primer libro impreso que difunde las partidas doble y sus criterios de escrituración por Luca Pacioli. Sin embargo, mucho antes de esta publicación, numerosas empresas comerciales utilizaban la partida doble, pero no puede precisarse con certeza quién lo utilizó por primera vez. Oye, ¿y entonces qué es la partida doble? Es la división de la cuenta en dos mitades, debe y haber, apareciendo el empleo de dos términos, daré y habere. Las cuentas ponen en manifiesto un vínculo jurídico que enlaza la contabilidad y el derecho, donde la contabilidad se mueve en una atmósfera de derecho por sus modalidades de créditos y deudas. También es el pase de dos anotaciones en un cargo y un abono, la existencia de dos registros que recogen todas las operaciones, el libro diario y el libro mayor, la cuenta de terceros y la oposición existente entre las cuentas de balance y las de resultado. Además, en 1523, la revisión contable ya estaba madura en España y en Italia. La utilizaban como objeto para los decretos del Senado de la República. Algunas de las contabilidades por partida doble en la Edad Media son los registros de los Massari de Génova, la contabilidad de Francesco Datini, la contabilidad de la empresa Danato Soranzo, la contabilidad de los Medici, enfocadas en el racionamiento algebraico. Ya en la Edad Moderna se introdujeron los números arábicos y se comenzó a utilizar un lenguaje con los términos técnicos. Esta etapa va desde 1453 y culmina con la Revolución Francesa. Se comienza a preocupar por las razones, ya que las afirmaciones son válidas cuando sabemos entender lo que significan, y se comienza a obtener conocimiento de la contabilidad a través de la conceptualización. Además, Benedetto Cotrugli estableció claramente el empleo del sistema de partida doble. Es el autor de La Mercatura e del Mercante Perfecto. Allí señala el uso de tres libros: cuaderno, que es el libro mayor, y ordinale, que es el libro diario, y memorial, que sería el borrador. Hola, no podemos olvidar la intervención de aquel matemático y contador de 1586, Angelo Pietra, que fue el primero en establecer una clasificación racional de los hechos patrimoniales en cuentas del propietario, cuentas de cosas efectivas y cuentas de correspondientes. Al comienzo de la Revolución Francesa se da la Edad Contemporánea, que es una época de grandes cambios económicos, políticos y sociales, para generar nuevos procesos tecnológicos de la contabilidad, concibiéndola como una ciencia en 1834, donde se comienza a pensar en la razón de ser de los registros, en lo que representaban y cómo debían ser analizados. También se empieza a crear conciencia acerca de lo que no basta estar informado, sino que se convierte en una necesidad, saber qué se hace y en qué se utiliza esa información. En esta concepción de la contabilidad como ciencia empiezan a influir grandes pensadores como Aristóteles, Cicerón, Pietra y Delaporte, generándose diversas corrientes científicas del conocimiento contable en busca del objeto de estudio, lo que permite que se dé la separación entre la contabilidad y la administración. Claro, tanto fue ese desarrollo de ciencia que se dieron corrientes de conocimiento en torno al objeto de estudio de la contabilidad, las cuales fueron contismo, personalismo, controlismo, haciendalismo y patrimonialismo. Además, Paula, resaltemos que existen ligeras variaciones entre esos entendimientos en relación con el objeto, y se dio la creación de escuelas especializadas en las teorías contables. Este avance ocasionó la formación epistemológica donde se interesa en dar el saber contable, una evolución científica real,
fundamentada en el cumplimiento de los principios de la filosofía, la ciencia y la lógica moderna. Se rompieron muchas restricciones impuestas a la investigación científica, de la cual la contabilidad se benefició. Hola, no se te olvide que el empirismo nace como generador de normas y opiniones subjetivas, sin sustentación, que se concentra en presentar como principios las simples normas de registros, desconociendo la doctrina. Incluso, hoy existe un grupo grande de contadores que se preocupan por contabilizar sin conocer todavía los fenómenos contables. Sin embargo, la ciencia contable tiene que aplicar un saber teórico conectado con la realidad, usando la tecnología vinculada a la ciencia, orientada a aquella con el conocimiento científico. Por eso, los principios y leyes de la contabilidad deben tener siempre un respaldo científico. En conclusión, las tecnologías contables no deben confundirse con las técnicas contables, practicadas ya desde la antigüedad. Como ya vimos, las técnicas en esta disciplina existían en Sumeria, Egipto, Babilonia, Grecia, Roma y la Edad Media, mientras que la tecnología o ciencia contable es la que se desarrolla en la Edad Moderna y contemporánea, debido a que en la primera falta una doctrina estructurada científicamente. Aunque cuando dicha técnica o el saber hacer se basa en la ciencia, se obtiene la tecnología de registros como ciencia contable, que promueve el saber teórico de un proceso que va de la práctica a la teoría, es decir, de lo particular a lo general. Bueno, este es un conocimiento de la historia de la contabilidad. Muchas gracias, espero hayan aprendido y hasta una próxima ocasión. Hasta luego.